Bueno, pues bienvenidos a esta asesoría, pues para tanto la Repo 5 como para los que no hicieron el examen 5 antes de Navidad. No los juzgo, a mí también me hubiera dado hueva y no hubiera ido. Este fue el examen 5 que hicieron algunos de sus compañeros, por lo que me comentaron fueron pues poquitos, pero pues lo hicieron, ¿no? Es básicamente un solo problema, nos dan una curva y bueno, esta curva vive en R2, ¿no? Es una curva que vive ahí en el plano. Y pues nos dan tres problemas para hacer. En general, esto de aquí no va a ser tan largo. La verdad es que la solución a los problemas no es tan difícil, es hacer más cuentas que nada. Pero, pues igual vamos a ir repasando pues algunos conceptitos, ¿no? Y también vamos a ver esto de graficar, usando todos estos elementos de que ustedes vieron principalmente a lo largo de este tema. Entonces, bueno, vamos a empezar. Nos dice, sea T0 el momento en el que la partícula lleva velocidad vertical. Vamos a hacer una pausa. Velocidad vertical significa que la partícula solo avanza, pues digámoslo así, verticalmente, ¿no? Es decir, la componente en el eje, pues sí, en el eje X es igual a cero. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, pues vamos a ver cómo es esto de que lleve solo velocidad vertical, ¿no? Primero, obviamente, tenemos que sacar el vector de velocidad y hacer la componente x0, y con eso vamos a obtener el t0. Ahorita lo voy a hacer. Dicen, calcula t0, que es lo que vamos a hacer. Dibuja los vectores de velocidad y aceleración en t0, o sea, en ese punto donde solamente lleva velocidad vertical. Y dice, encuentra los vectores tangente, unitario y normal y principal en t0. ¿Cuánto vale la aceleración tangente y normal en t0? Ok, son puras cuentas, literalmente derivar, multiplicar, son puras cuentas, puras cuentas. Entonces, pues bueno, vamos a hacer esto. Entonces, fíjense, lo que les piden es ver dónde la partícula lleva velocidad vertical. Entonces, eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos a sacar la velocidad de la partícula. Para sacar la velocidad de la partícula, pues primero déjenme escribir, ¿no? Es f de t, ¿no? Aquí salió feo mi t. F de t. Y es e a la menos t más t e a la menos t, coma e a la menos t. Esta es la curva que me dan. Entonces, cuando yo derivo, para obtener el vector de velocidad, pues debo de derivar entrada a entrada, ¿verdad? Entonces, aquí de hecho va a haber una regla del producto y eso me va a cancelar un e a la menos t con un e a la menos t. Y entonces, cuando ustedes hacen las cuentitas, ¿no? Cuando derivan entrada por entrada, les queda esto de aquí. Menos t, e a la menos t, coma, menos e a la menos t. ¿Ok? Se reduce un poco la expresión, ¿no? Aquí aparece un solo sumando. Entonces, fíjense, repito, lo que nos preguntan es buscar el T0 donde la partícula lleva velocidad vertical. O sea, acuérdense, el eje vertical es así, ¿no? Cuando está parado el asunto. Entonces, tenemos que hacer que la componente en X, que es esta que voy a marcar aquí, esta es la componente en X, sea cero. Si nosotros logramos que esto sea cero, buscamos cuáles son los T0s que hacen que esto se haga cero, entonces vamos a tener ya el T0 tal que la velocidad es vertical, o sea, solamente vamos a tener velocidad en este eje, ¿no? En el eje Y. Entonces vamos a ver cuánto vale, dónde esto vale cero. Entonces, voy a ponerle aquí, buscamos un T0 real, tal que se cumpla esta igualdad, ¿no? Menos t e a la menos t es igual a 0. Y esta ecuación, a pesar de que tiene una exponencial, no es tan difícil de resolver. ¿Por qué? Porque la exponencial nunca va a ser 0, ¿no? Nunca se anula, lo voy a poner. Es decir, este término de aquí con exponencial nunca puede ser 0, por lo que nuestra única esperanza es que esto de aquí sea 0, ¿va? Entonces aquí voy a poner, esto implica que T0 es igual a 0, ¿vale? La exponencial nunca se anula,
tengo un producto de dos cosas que son cero, por lo tanto, esto de aquí debe de ser cero, ¿no? Bueno, el menos uno, pues igual, puedo multiplicar por menos uno de ambos lados, no hay problema, ¿no? Lo que se debe de cumplir es que t0 es igual a cero. En este tiempo es cuando tenemos velocidad vertical. Velocidad vertical. Entonces ya tenemos el T0 que buscamos, ya cumplimos lo primero que nos dijo el marco. Ya calculamos T0. Ahora debemos de dibujar los vectores de velocidad y aceleración. Entonces, bueno, voy a poner el vector de, digámoslo así, pues sí, no voy a poner la posición, ¿no? Que es f de t. Esto de aquí es igual a e a la menos t más t, e a la menos t, coma, e a la menos t. Ya habíamos obtenido el vector de velocidad, ¿no? Nada más deriven entrada a entrada, y aquí por una regla del producto les va a quedar menos t, e a la menos t, y aquí va a quedar menos e a la menos t. Y ya nada más nos falta obtener el vector de aceleración. Para ello derivamos entrada a entrada cada una de estas del vector velocidad, ¿no? Y eso nos va a dar t a la t menos 1, ¿no? A la menos exponencial e a la menos t, ¿no? Y esto nos va a dar e a la menos t. ¿Ok? Entonces, para obtener esos vectores está facilísimo, ¿no? Tengo posición, derivo, y eso me da velocidad. Derivo otra vez y eso me da aceleración, ¿ok? Supongo que si son físicos a lo mejor eso se les puede hacer más natural, pero para los que no son físicos, acuérdense, es velocidad siempre va en metros sobre segundo, ¿no? O sea, entonces debe de ser la derivada de la posición. Y la aceleración va en metros sobre segundo al cuadrado, entonces debe de ser la aceleración, ¿vale? Para que no se confundan, ¿no? En el orden de derivar. Y ya que tenemos las expresiones, pues nada más hay que evaluarlas en T0, que T0 es igual a 0, y ver cómo nos quedan estos vectores, ¿no? Porque Marco nos dice, dibuja los vectores de velocidad y aceleración en T0. Entonces vamos a obtenerlos antes de dibujarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Si yo evalúo B en T0, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a regresarnos un poquito, ¿no? Nomás para ver qué es lo que está pasando. T0 vale 0. Entonces, como aquí aparece un T, va a multiplicar a todo esto y todo esto va a dar 0. Y aquí tengo menos E a la menos 0. Menos 0, pues es igual a 0. Entonces queda E a la 0. Todo número, excepto el 0, elevado a la 0 da 1, ¿no? Entonces, pues aquí tengo menos 1. Y entonces me queda 0, menos 1. Ese es mi vector, pues sí, ¿no? De velocidad, ¿no? Entonces aquí tengo 0, menos 1. ¿Ok? Literalmente nada más sustituí, ¿vale? No hice absolutamente nada más, solo sustituí. T0 igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con el vector de aceleración? Bueno, pasa algo parecido. Yo aquí tengo que cuando haga 0, esto va a quedar 0 menos 1, e a la 0 es 1, entonces aquí lo único que me queda es menos 1. Y aquí voy a tener e a la 0. Esto de aquí me da 1. Entonces voy a obtener el vector menos 1, 1. Entonces a evaluado en T0 es igual al menos 1, 1. Eso es básicamente todo lo que he hecho. Y al graficarlos, pues ustedes ya saben graficar vectores en R2, ¿no? Pues sí, es algo ya bastante sencillo, ¿no? Si ya tomaron álgebra lineal, pues con más razón, ¿no? Es más sencillo. Entonces, por ejemplo, tengo el 0, 0, menos 1. Entonces, 0, menos 1. Este vector va a estar más o menos hacia aquí, ¿no? Va a estar aquí. Va a ser una flechita, ¿no? Que va a estar apuntando ahí. Y por otro lado tengo el menos 1, 1. El menos 1, 1 es camino 1 hacia la izquierda y camino 1 hacia arriba. Entonces va a quedar más o menos así, ¿no? Esto de aquí es mi vector, ¿no? Aquí puedo poner B en T0 y aquí voy a poner A en T0. Obviamente ustedes dibujan mejor que yo, entonces les va a quedar más bonito, ¿no? Pero pues esta era la idea del marco. Ya tuvimos la siguiente parte del problema, ¿ven? Ya calculamos T0, dibujamos los vectores de velocidad y aceleración en T0, y ahora tenemos que encontrar los vectores tangente unitario y normal principal en T0, ¿no? Y ahorita vemos eso de la aceleración tangente.
Entonces, vámonos a calcular eso de ahí, ¿no? De nuevo, es pura derivación, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, no. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular el vector tangente? Así le pone Marco, ¿no? Tangente unitario, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una formulita que debieron deducir, ¿no? A Marco le gustan mucho deducir ese tipo de cositas geométricas, ¿no? Entonces, bueno, para el tangente unitario tenemos esta igualdad. Tenemos que es b de t entre la norma de b de t, ¿no? O sea, es básicamente el vector aceleración entre su norma. Eso nos da un vector cuya norma es 1. Y por lo tanto, pues sí, por eso le llaman tangente unitario, ¿no? El vector velocidad ya es tangente a la curva, pero al dividirlo entre su norma obtenemos el vector tangente unitario, porque su norma vale 1. Entonces, pues sí, vamos a tomar el vector velocidad que ya tenemos, ¿vale? Voy a hacer esto un poquito más chiquito, lo voy a hacer así chiquito. El vector velocidad, ustedes ya saben, lo acabamos de calcular, que es menos t e a la menos t, coma, menos e a la menos t. ¿Ok? Y ya que tenemos esto, podemos obtener la norma de b de t. ¿Ok? De nuevo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que sacar este al cuadrado más este al cuadrado y sacarle raíz cuadrada, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, le sacaban la norma a esto, ¿no? ¿Cuál era la norma del 1, 1, ¿no? Pues igual, ¿no? Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es lo mismo que estamos haciendo aquí, nada más que aquí en vez de un 1 hay un menos e a la menos t, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿ok? Entonces, igual, cuando les pidan sacar norma de un vector así, pues lo único que hacen es eso, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto vale esta norma? Bueno, esta norma vale e a la menos t, raíz cuadrada de t cuadrada más 1. Este es el resultado, ¿no? Tiene mucho sentido si se dan cuenta, ¿no? Porque me va a quedar en ambos sumandos un e a la menos t, e a la menos 2t, y eso lo puedo sacar de la raíz factorizándolo, ¿no? Y al final me queda t cuadrada más 1. Entonces, esta es la norma. Y ya que tengo esto, pues ya puedo obtener el vector tangente unitario, ¿no? Lo único que tengo que hacer es dividir entre esa dichosa norma. Entonces vamos a obtenerlo. Tangente unitario es igual a 1 entre e a la menos t raíz cuadrada de t cuadrada más 1. Y aquí tengo menos t e a la menos t, ¿no? Menos t e a la menos t. Y aquí tengo coma e a la menos e a la menos t. ¿Ok? Entonces, lo único que tengo que hacer es evaluar en t0 igual a 0, porque eso es lo que me pide Marco, ¿no? Me pide que lo evalúe en t0, y ya sé que t0 es igual a 0. Entonces voy a decir, bueno, t0 igual a 0, a ver qué pasa. Bueno, cuando hago aquí t0 igual a 0, entonces obtengo e a la 0, eso me va a dar un 1. Y aquí tengo 0 al cuadrado más 1, raíz cuadrada de eso, pues me va a dar raíz cuadrada de 1, entonces tengo 1 por 1, ¿va? Todo esto va a valer 1, no va a tener ningún valor, ¿no? Es más, si quieren lo pongo así, ¿no? Bien payaso, ¿no? 1 raíz de 1, ¿no? Y de este lado vamos a tener un 0, aquí si multiplico la exponencial por el 0 me va a dar el 0, ¿no? Y aquí tengo menos 1, entonces voy a tener 0, menos 1. Y bueno, como pues todo esto de aquí va a valer 1, entonces esto me va a quedar nada más como el 0, menos 1. Que si se dan cuenta coincide con el vector, pues sí, ¿no? De velocidad que había encontrado hace ratito. El vector de velocidad ya era unitario como tal, ¿no? Era el mismo que este, ¿no? 0, menos 1. Entonces ese es básicamente el vector tangente unitario en el punto T0, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para lo que Marco llama el vector normal, ¿no? ¿Cómo le llama? El vector normal principal, ¿no? De nuevo les dieron una formulita para esto, ¿no? El vector normal principal se denota así por n de t y está dado por la siguiente fórmula, ¿no? Este prima de t entre la norma de t prima de t, ¿no? Entonces, de nuevo, es un vector que va a ser unitario y es la derivada del tangente entre la norma del tangente, entre la norma de la derivada del tangente, más bien dicho, ¿no?
Y como tal, nosotros nada más tenemos hasta ahorita el tangente. Lo voy a poner aquí. Tangente ya sabemos que es e a la menos t, raíz cuadrada de t cuadrada más 1. Y aquí me queda menos t, e a la menos t, coma, e a la menos t. Eso es lo que yo tengo del problema anterior. Entonces, tengo que calcular la derivada del tangente y luego la norma de esa chunche que me queda. De por sí esta chunche ya está algo fea, ¿no? Ya tiene aquí un e a la menos t, raíz cuadrada. Recomendación, tengan mucho cuidado con las cuentas. De hecho, ahorita les voy a platicar de un programita que les puede salvar, ¿no? De las cuentas. Eh, yo sé que no está bien que a lo mejor lo usen porque van a estar en examen, pero aunque sea para comprobar que hicieron sus cuentas en papel bien, yo les recomiendo Wolfram Alpha, ¿no? Ojalá esto fuera pagado, lamentablemente nadie me está pagando, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a obtener la derivada de la primera componente, ¿no? Acuérdense, la primera componente es esto, ¿no? Es menos t, e a la menos t, entre raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Bueno, entre e a la menos t, raíz cuadrada de todo esto. Y tengo que sacar la derivada de eso para obtener la primera componente del vector tangente. Entonces, pues, ¿cómo lo hago en Wolfram Alpha? Pues nada más lo hago así, ¿no? Menos t. La notación la pueden llegar a encontrar en manuales de Wolfram o nada más vean ejemplos. Yo así aprendí, ¿no? Viendo ejemplos. Y lo único que necesitan es esto, ¿no? Meten la expresión. Aquí, por ejemplo, el Wolfram tiene un teclado extendido y aquí, por ejemplo, tiene raíz cuadrada, ¿no? Entonces yo lo único que hago es esto, ¿no? Raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. Si ya le saben un poco al TEC, probablemente no les cueste. De hecho, pues digamos que esto de aquí es un lenguaje un poquito más relajado que el TEC, ¿no? No usa tanta simbología así extraña, ¿no? Y vean, si pongo la función, me da la curva, me dice que aquí, por ejemplo, se reduce, ¿no? Puedo reducir la curva, me queda este resultado final. Me da todo su dominio, sus raíces, si es inyectiva o no, su serie de Taylor en varios puntos, ¿no? Pero me da lo que quiero, la derivada, ¿ven? Yo quería llegar a esto, yo quería llegar a la derivada, ¿no? Y bueno, digamos que pueden hacer esto, ¿no? También me da la integral, por ejemplo, si la requiero, sus límites, las expresiones alternativas que puede llegar a tener esto usando números complejos, si se puede representar usando series de potencias, ¿no? La integral impropia incluso me da, ¿no? Pero bueno, digamos que pues es muy chulo el Wolfram, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en APK gratis o pueden pagar usando su cuenta de la UNAM y les van a hacer un descuento o se las dan gratis, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo abajo mi simbolito de Wolfram, porque yo sí tengo la suscripción, ¿no? Por ser alumno de la UNAM te la regalan. Y puedes hacer esto mismo y muchas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, ya después de este comercial que me acabo de aventar, voy a ponerles la expresión del vector tangente, la derivada del vector tangente más bien, ¿no? Entonces, ahí está. La derivada del vector tangente es esta que les voy a poner, ¿vale? Entonces aquí tengo un menos, aquí tengo t cuadrada más 1 a la 3 medios, coma, t entre t cuadrada más 1. Ay, aquí me faltó cerrar el paréntesis a la 3 medios. ¿Vale? Entonces, ya que tengo esta expresión, además tengo que sacar la norma de esa chunche, ¿no? Entonces, bueno, realmente sacar la norma no es tan difícil, ¿no? Lo único que tienen que hacer es esto, ¿no? De sacar el cuadrado de las componentes, ¿no? Y elevarlo al cuadrado. Eso, por ejemplo, también lo pueden hacer en el Wolfram. El Wolfram es muy poderoso simbólicamente hablando. De hecho, llega a trabajar con cosas muy complejas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están viendo en sus cursos de ecuaciones diferenciales transformada de Laplace, pues aquí, por ejemplo, les da la gráfica, les da la solución, aquí pueden ir cambiando los valores, ¿no? Si, por ejemplo, ya son más avanzados, yo, por ejemplo, el semestre pasado llevé MAF y utilicé mucho esto de los polinomios de Legendre, ¿no? Por ejemplo, este es un polinomio de Legendre, ¿no? Bueno, Legendre, para los que hablan francés. Estas chunches son bien difíciles de calcular, entonces te hace un parote calcularlas así, te da sus gráficas, su forma expandida, algunas derivadas, integrales, su discriminante. Es una maravilla el Wolfram, ¿no? Yo les recomiendo que lo usen, no le teman, no le hagan caso a sus profes que les dicen, no usen la tecnología, les va a atrofiar el cerebro, porque pues realmente no es así.
les facilita muchas cosas, ¿no? Aprovéchenla. Y bueno, digamos que al sacar la norma, es decir, al elevar el cuadrado de estos términos, sumarlos y sacarle raíz cuadrada, obtengo de vuelta esta cantidad de aquí. ¿Ok? Entonces ya lo único que tengo que hacer es, pues sí, ¿no? Evaluar toda esta expresión en t igual a 0. Entonces voy a poner cómo quedó toda la expresión. Voy a ponerla así. Resulta que, bueno, el vector normal es lo que estábamos buscando, ¿no? Resulta que el vector normal, hoy perdón que escriba la n al revés, es que mi cerebro ya no sirve muy bien, es esto, ¿no? 1 entre la norma del vector tangente derivada, eso es t cuadrada más 1, t cuadrada más 1, y luego tengo que, pues, multiplicar por todo el vector tangente, ¿no? Voy a hacerlo chiquito porque, pues, como se dan cuenta, escribo muy grande, ¿no? Muy feo. Entonces, pues sí, por eso es que lo voy a hacer más chiquito. Entonces tengo 1, aquí tengo t cuadrada más 1 a la 3 medios. Y aquí tengo t entre t cuadrada más 1 a la 3 medios, ¿vale? Entonces ya lo único que hago es evaluarlo en t0. Acuérdense, t0 es igual a 0, ¿no? Entonces aquí voy a tener 0 más 1, pues 1, ¿no? Y 1 por cualquier cosa, pues va a dar 1. Aquí voy a tener menos 1 entre 0 cuadrado más 1, pues eso me va a quedar 1 entre 1 a la 3 medios, pero 1 a la 3 medios vale 1, entonces aquí voy a tener nada más menos 1. Y si aquí pongo t0 igual a 0, aquí en el denominador tengo 0, y aquí abajo tengo 0 más 1, entonces eso va a dar, pues, bueno, elevado a la 3 medios igual va a dar 1, ¿no? Pero como es 0, pues aquí nada más va a haber 0. Y ya obtuvimos el vector tangente, ¿qué? ¿Cómo? Tangente unitario y el normal principal en T0, ¿no? Entonces ya básicamente acabamos casi todo el problema 1, ¿no? Ya nada más nos preguntan, ¿cuánto vale la aceleración tangente y normal en T0? ¿Ok? Para eso igual tenemos expresiones, ¿no? Que vamos a usar ahorita. No se me espanten. Bueno, ¿hay alguna duda? Mm, sí, 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 es un trabajo muy cabrón, por eso hay que valorar el Wolfram, ¿no? Porque la verdad es un súper, súper, súper trabajo. En Julia también se puede hacer cálculo, le llaman cálculo simbólico a todo esto, ¿no? Pero, pues sí, valoren el Wolfram, todo. Esto hace maravillas, niños, de verdad. Van a tener materias en las que van a decir, no, no voy a hacer la cuenta a mano, mejor la meto en el Wolfram, porque si no, no voy a terminar. Y pues sí es muy sabio usar el Wolfram, ¿no? Bueno, vamos a calcular la aceleración tangente y la aceleración normal. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? Pues primero vamos a empezar, la voy a poner con rojito. Vamos a poner la aceleración. Qué dislexia. Aceleración, chale. Aceleración tangencial. O tangente, no sé cómo le diga, ¿no? Esta de aquí ya tiene pues igual una formulita, ¿no? Supongo que los que ya llevaron, por ejemplo, mecánica vectorial, pues ya van a entender más esta onda, ¿no? De que, pues sí, el vector aceleración, pues es un vector que en general apunta como hacia dentro de la curva, y ese vector se puede dividir en una aceleración tangencial y una aceleración normal. Supongo que también vieron algo así con el buen marco. No es tan importante que entiendan el sentido geométrico si no son físicos. A veces, pues sí da hueva la física, ¿no? Yo soy físico, ¿no? Y lo sé. Pero, para fines prácticos, pues nada más apréndanse que, por ejemplo, la aceleración tangencial, la voy a poner así, la aceleración tangencial, es igual a la derivada de la norma del vector velocidad respecto al tiempo, ¿no? Y yo ya tenía quién era el vector velocidad, ¿no? Si se acuerdan, el vector velocidad, esto de aquí es la derivada respecto al tiempo, ¿de quién? Me había quedado e a la menos t raíz cuadrada de t cuadrada más 1, ¿no? Eso salió la norma del vector velocidad. De nuevo, si quieren, probamos de nuevo el poder del Wolfram, ¿no? Pues sí, entonces es e a la menos t
también pueden, no, bueno, perdón, iba a poner square root, ¿no? Es que así igual se hace en Julia, ¿no? Pero pues sí, aquí ya tengo esto. Y le pongo t cuadrada más 1. Y vamos a ver qué sale. Entonces, lo único que tengo que hacer es derivar, encontrar esa derivada y de ahí, pues sí, no seguirme. Por aquí creo, aquí está. Ya me sacó la curva. Y miren, sí, a veces el Wolfram es tonto, ¿no? Le tienes que poner así, ¿no? En inglés. Esa es otra desventaja, ¿no? Le tienes que escribir en inglés a la chunche. Pero váyanse acostumbrando, amigos míos, porque a partir de cuarto semestre todos los libros son en inglés, y no es que muchos libros ahorita ya los están viendo en inglés, ¿no? Entonces, esta es la derivada, ¿vale? Bueno, ya que tengo la derivada, pues la voy a copiar, ¿no? Déjenme hacer todo esto más chiquito de lo que ya era. Y aquí abajito lo voy a anotar, ¿no? Y ya luego nada más es evaluar en T0 igual a 0, ¿no? O sea, es hacer cuentas. Si se dan cuenta, este examen es de hacer cuentas. Por eso les recomiendo, para comprobar la solución, ¿no? Ese es mi ansatz. Pues sí, usen Wolfram, ¿no? Para comprobar, para comprobar. Yo no estoy diciendo que lo saquen en medio del examen, ¿no? O sea, yo nunca dije eso. O sea, yo estoy diciendo que nada más lo ocupen para comprobar, ¿no? O sea, ya al final, ya que puedan sacar su celular, pues ya lo sacan, ¿no? Pero la verdad, pues las cuentas pues sí salen más fácil. Aquí, o sea, esta es una página que todos pueden acceder en línea, ¿no? O sea, le pones Wolfram Alpha y ahí te aparece y empiezas a escribir, ¿no? En este tecladito. Y los que, por ejemplo, ya tengan Wolfram Alpha en el celular, pues sabrán que, pues también te da la solución paso a paso, ¿no? O sea, literal te dice, usa regla del cociente, ¿no? Aquí usa regla del producto, usa regla de la cadena. Así se va, ¿no? Entonces, ya que tenemos una expresión para la aceleración tangencial, lo único que hace falta es evaluar en 0, ¿no? Porque eso es lo que a mí me interesa, en T0, no me interesan los demás puntos. Entonces, bueno, pues vamos a pensar un poquito qué es lo que pasa cuando hacemos esta expresión, pues sí, t igual a 0. Si se dan cuenta, la expresión de la exponencial es e a la 0. Aquí va a dar 1, no va a pasar nada. Aquí tengo menos 0 al cuadrado más 0 menos 1. Aquí va a quedar un menos 1. Y en la parte de abajo tengo 0 cuadrado más 1, raíz cuadrada, me va a quedar 1. Entonces, todo esto de aquí me va a dar menos 1. Y esa de ahí es mi aceleración tangencial. ¿Ok? Es básicamente, pues eso, ¿no? Esa es la aceleración tangencial, menos 1. Y ahora vamos a calcular la aceleración normal. ¿Ok? La aceleración normal, vamos a ponerlo de verde. Aceleración normal. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto de la aceleración normal? Pues de nuevo ustedes ya tienen una formulita, ¿no? Además del significado geométrico, les dijeron que esto de aquí es la norma de la velocidad por el tangencial, ¿no? La derivada del tangencial. Esa es la fórmula para la aceleración normal. Y lo bonito de esta fórmula es que ya tiene cosas que conocemos, ¿verdad? Ya conocemos quién es la norma de esta chunche, ¿no? Ya conocemos quién es la norma de esta chunche. Aquí hay un producto, ¿no? Producto de números reales, porque los dos son números reales. Y pues ya lo único que tenemos que hacer es multiplicarlos, ¿no? Por ejemplo, la norma de la velocidad, me voy a quitar esta n para que no me quite tanto espacio. La norma de la velocidad, nosotros habíamos visto, ¿no? Y de hecho acabo de mencionarlo, es e a la menos t raíz de t cuadrada más 1. Esa es la norma de la velocidad. Y ya también había calculado la norma del tangencial. Eso lo hice cuando calculé el vector normal principal. Y esto yo había visto que era 1 entre t cuadrado más 1. Esta es mi expresión para la aceleración tangencial, ¿no? Si quieren lo reacomodo, ¿no? Hay una forma muy interesante de reacomodar esto, ¿no? Lo único que hago es tomar todo esto y lo pongo aquí abajito, ¿no? Y hago más grande el palito este, ¿no? Entonces lo hago así más grandecito. Ahí quedó. Esa es la expresión para la aceleración normal. Si yo hago t0 igual a 0, ¿no? Bueno, fíjense, aquí por ejemplo abusé de la notación, ¿no? Porque literal igualé todo esto a 1, ¿no? Aquí a lo mejor estaría bien hacer t igual a 0, ¿no? Notación para decir que estás evaluando en t0 igual a 0, ¿no? Y aquí voy a hacer lo mismo, voy a decir qué pasa cuando evaluamos esto en t igual a 0.
Pues bueno, aquí tengo un e a la 0, 1, aquí tengo 0 cuadrado más 1, pues entonces raíz de esto es 1, y tengo 0 cuadrado más 1, entonces lo único que tengo es un 1, ¿vale? Entonces ya calculamos la aceleración normal y la aceleración tangencial. Y pues sí, ¿no? Básicamente ya justificamos nuestras respuestas, las justificamos con las fórmulas que el profe nos dio y haciendo las cuentitas, ¿no? Y evaluando en T0. Entonces, bueno, digamos que ya quedó el problema 1. Ahora pasamos al siguiente problema. Nos dicen, ¿qué pasa con la partícula cuando t tiende a infinito y a menos infinito? Y nos dicen, demuestra tu respuesta. Entonces, vamos a ver primero eso, ¿no? La partícula, ¿cómo se comporta cuando vamos a infinito y a menos infinito? De nuevo, vamos a considerar nuestra expresión para la posición. Eso de ahí es f de t, ¿no? F de t, acuérdense, es e a la menos t más t, e a la menos t, coma, e a la menos t. Esta es la posición. Y a mí me piden analizar el comportamiento de esta chunche cuando t tiende a infinito y cuando t tiende a menos infinito, ¿no? Para analizar eso, lo único que tengo que hacer es ver qué onda cuando esto tiene a infinito y a menos infinito, y ver qué onda cuando esto tiene a infinito y a menos infinito, ¿no? Entonces voy a hacerlo por casos. El primer caso lo voy a hacer ahora azul, ¿no? Voy a hacer el caso azul. El caso azul es qué onda si t tiende a infinito. Si t tiende a infinito. Bueno, si t tiende a infinito, pues por ejemplo tengo que e a la menos t más t e a la menos t tiende a cero. Y ustedes van a decir, no, pero no puede ser, porque aquí sí se va a cero. Pero aquí, ¿qué onda, güey? Aquí tienes infinito por algo que se va a cero, ¿no? O sea, ahí no se indetermina. Y pues este límite ya lo debieron calcular, pues sí, en cálculo 1. Si no, les cuesta ver esto, pueden ver esto usando L'Hopital, reescribiendo esta expresión de la forma e a la menos t por 1 entre t, ¿no? Pueden verlo así, aunque la verdad, pues eso es tramposo. De hecho, eso creo que una vez lo hicieron en un examen, ¿no? Lo tuvieron que hacer en un examen de cálculo 1, no recuerdo. Pero pues yo igual les voy a demostrar la potencia del Wolfram, ¿no? Para límites. Entonces, para poner límites, nomás pongo así, limit, cuando x tiende a infinito, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, pueden buscar el símbolo del infinito, ¿no? El símbolo del infinito. Y ponen la expresión, en este caso, bueno, por ejemplo, aquí me equivoqué, aquí era t, ¿no? O sea, puede ser cualquier variable, ¿no? La variable como tal no importa. Y aquí tengo e a la menos t. Entonces, lo evalúo. A ver qué me da el Wolfram, ¿no? La chunche Wolfram. Y aquí ¿no? me dicen, por ejemplo, bla, 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 asumiendo que el límite es continuo, ¿no? Ok, y bueno, si se dan cuenta, en efecto, el límite da 0. Aquí si le doy step by step solution, me va a decir que en él, ¿no? Que no puedo, que necesito más información, ¿no? Para que necesito ser pro, básicamente, pero pues les digo, eso está, ¿no? Eso es lo que me importa. Y les digo, si lo quieren comprobar en su examen, usen L'Hopital. Vean esto como e a la menos t por 1 entre t. Lo ven así y con L'Hopital sale. No hay pierde. Entonces, bueno, aquí ya me quedó claro que esta expresión tiende a cero porque los dos sumandos tienden a cero. Y voy a ver qué onda con el otro sumando. Con el sumando e a la menos t, con la otra entrada del vector. Entonces me va a quedar que e a la menos t tiende a cero. Entonces, fíjense, esto lo que nos dice es que cuando yo me voy muy lejos, para tiempos muy, muy, muy lejanos, la partícula se está pegando cada vez más al origen, al cero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me dice el comportamiento hacia t infinito, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, a lo mejor en rojo es necesario, ¿no? Me acerco al origen, le voy a poner, me acerco al origen. Y obviamente cuando hagamos nuestra grafiquita, esto va a tomar más sentido, ¿no? Vamos a ver ahora el comportamiento cuando t tiene a menos infinito. Esto lo voy a poner de morado. Entonces, vamos a poner si t tiende a menos infinito. Entonces, si t tiende a menos infinito, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues de nuevo tenemos que e a la menos t, aquí se me fue un puntito, ¿no? Pero pues sí es e a la menos t más t e a la menos t. Esto de aquí tiende a menos infinito, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, pues porque, bueno, aquí sí está algo tramposo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí cuando tiende a menos infinito, esto tiende a infinito, ¿no? Y aquí esto también va a tender a infinito y aquí esto va a tender a menos infinito, ¿no? Este tipo de comportamiento nuevo lo pueden analizar por L'Hopital, ¿no? Vean esto como 1 entre e a la menos t y esto como les había dicho y de nuevo sale el límite. Y yo de nuevo les voy a presumir cómo funciona el Wolfram, ¿no? Para que vean que jala tanto para menos infinito como para infinito, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que analizar e a la menos t más esta cosa, ¿no? Entonces le pongo ahí más. Y tengo que ahora ponerle un menos aquí, ¿no? Entonces hago el menos y voy a ver qué es lo que me avienta el Wolfram, ¿no? Vean, el Wolfram sí me avienta que es a menos infinito, ¿no? De hecho, también podrían factorizar, así como lo sugiere el Wolfram, e a la menos t y ver esto como t más 1 entre e a la menos t, aplicar L'Hopital, evaluar en a la menos infinito y con eso se acaba el problema. ¿Ok? Es básicamente una sugerencia. Entonces aquí les tengo menos infinito, ¿no? ¿Y qué pasa con este otro término, e a la menos t? Bueno, este término tiende a infinito, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Aquí pongo, digámoslo así, menos, ¿no? Y este menos con el menos se va más, entonces se va a e a la algo, crece, crece, crece y se va a infinito. Entonces, lo que me dice este comportamiento en t a la menos infinito es que yo cuando retrocedo el tiempo, o sea, ya no cuando avanzo mucho, sino cuando retrocedo mucho, 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 me estoy yendo a un cierto cuadrante en el plano, ¿no? Fíjense que esta es la primera entrada, ¿no? Es más, aquí lo voy a poner como en rojito, ¿no? Esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante de que tenga la coordenada X y la coordenada Y así? Que si se dan cuenta, cuando t tiende a menos infinito, aquí estoy yéndome a menos X, o sea, estoy avanzando hacia la izquierda en el eje X, y estoy yéndome a más Y, ¿no? Es decir, estoy avanzando hacia arriba en el eje Y. Entonces, ¿cuál es digámoslo así, el cuadrante en el que avanzamos hacia la izquierda y avanzamos hacia arriba? Pues es el segundo cuadrante, ¿verdad? Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante. Entonces, podemos decir que cuando nos vamos a menos infinito, nos vamos al segundo cuadrante. Al segundo cuadrante. Y ahorita lo vamos a ver mejor en el dibujo, ¿no? Va a tomar más sentido. Entonces, ¿qué más nos pide Marco? Nos pide esto, nos pide, bueno, ya vimos qué pasa cuando tiende a infinito y a menos infinito. Luego nos dice, ¿qué pasa con el ángulo de f de t cuando t tiende a infinito y a menos infinito? Bueno, de nuevo, esto de aquí es una fórmula, les debieron de dar una fórmula para el ángulo de una curva. Si no lo recuerdan, les doy una intuición geométrica, ¿no? De qué es lo que pasa. Entonces, digamos que tenemos una curva que hace espirales, ¿no? Así, hace muchos espirales, ¿no? Voy a poner mis ejes, en este caso los voy a poner de verde, ¿no? Entonces, el ángulo de una curva se mide así. Lo mido desde el eje así. Este es el ángulo de la curva que me interesa, ¿no? Y este de aquí es un punto arbitrario, x, y. Entonces aquí voy a ponerlo x, y, ¿no? Es decir, avanzo x, ¿no? Hacia la derecha y subo y, hacia arriba. Entonces aquí se me forma un triangulito. Aquí de hecho tengo un ángulo teta, ¿no? Aquí lo voy a poner, ¿no? Tengo un ángulo teta. Y ese ángulo teta pues lo puedo obtener a través de triángulos, ¿no? Digamos que voy a tener que tangente de teta es igual, es el cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Y entonces voy a tener y entre x, ¿no? Y de aquí pues puedo obtener el ángulo fácilmente, ¿no? E a la menos 1 es igual a qué. Bueno, déjenme, hago todo esto más chiquito, ¿no? Porque quizás si estoy aquí haciendo la estorbación. Ay, güey, casi lo borro. No, no, no. No, 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 no. Entonces, cuando yo despejo de arriba la tangente aquí, por ejemplo, estoy bien, bueno, no sé por qué le puse a la menos 1, ¿no? Es simplemente tangente. Lo que va a la menos 1 es esta madre, ¿no? O sea, va a ser el arco tangente de y entre x. Esa es la fórmula para sacar el ángulo, ¿vale?
Entonces vamos a hacerlo en este caso. Nuestra curva tiene la forma e a la menos t más t e a la menos t, e a la menos t. Entonces, de nuevo la voy a poner para que vean que no le estoy haciendo trampa, ¿no? E a la menos t más t e a la menos t. Y esto de aquí es e a la menos t. Entonces, el ángulo, según esta formulita que les acabo de más o menos dar una idea de dónde viene, dice que esto de aquí va a ser el arco tangente, que también se puede escribir como tan a la menos 1, nada más tengan cuidado. Esto no es la función inversa, ¿vale? Es el arco tangente, el arco cuya tangente da algo. Y aquí voy a tener e a la menos t en el denominador más t, e a la menos t, y la coordenada allá arriba, ¿no? E a la menos t. Esta es la fórmula del ángulo. Este es el ángulo de la curva. Y si se dan cuenta, puedo cancelar e a la menos t, ¿no? O sea, e a la menos t aquí está arriba y aquí aparece abajo 2 veces, lo puedo factorizar y puedo reducir mi expresión para el ángulo. Cuando yo reduzco la expresión para el ángulo, me queda que es el arco tangente, el arco cuya tangente da algo, de 1 entre t más 1. ¿No? Y ya nada más tengo que ver qué onda cuando se tiende a más o menos infinito, ¿no? Entonces, cuando tengan funciones compuestas, otro ansatz, cuando tengan funciones compuestas así y quieran ver cómo es el comportamiento cuando vamos a infinito o a cero, a menos infinito, a donde sea, pues vayan viendo parte por parte, ¿no? En este caso yo voy a empezar analizando lo que está dentro del argumento del arco tangente. Voy a empezar analizando esto, ¿no? Voy a ver qué pasa cuando t tiende a más o menos infinito y ya viendo en base esos valores, voy a ver qué pasa con el ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando t tiende a más o menos infinito? Bueno, eso implica que 1 entre t más 1 tiende a 0. En ambos casos pasa esto, porque si yo tengo 1 entre algo muy, 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 muy grande, demasiado grande, hacia los positivos, o sea, empiezas a tener 1 entre 10 a la 7, 1 entre 10 a la 32, o sea, eso se va a hacer cada vez más pequeño. Y si yo también me voy hacia los negativos, pues pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? 1 entre algo muy grande, sea positivo o negativo, me acerca al 0. Entonces, cuando t tiende a más o menos infinito, esta expresión se hace al 0. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí eso mejor ya no lo pongo, ¿no? Nada más voy a poner, ¿qué pasa con teta? Tengo tangente de 0. ¿Qué es lo que pasa? Tangente a la menos 1 de 0. Bueno, cuando pasa esto, resulta que teta tiende a 0 también. ¿Vale? Es decir, es como si el ángulo se hiciera cada vez más chiquito, como si me estuviera pegando cada vez más al eje X, ¿no? Apóyense mucho de este dibujo que les hice, ¿no? Para darnos una idea del ángulo. Cuando teta tiende a 0 es como si se estuviera aplastando respecto al eje X. Acuérdense, es el eje X, ¿no? Este aquí es el eje Y, y entonces digamos que se está aplastando cada vez más. Me estoy pegando mucho, 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 ¿no? Pues sí. Vamos a ver ahora qué onda con los dibujos, ¿vale? Ahorita básicamente ya acabamos el problema, ¿no? Si se dan cuenta, ya vimos qué pasa con la función cuando tiende a infinito o menos infinito, y también ya vimos qué onda con el ángulo, ¿no? Cuando t tiende a infinito y a menos infinito. Y ahora dice, justifica y relaciona tu respuesta con tu dibujo del siguiente inciso. Y luego dicen, dibuja la trayectoria del movimiento, ¿no? ¿En qué sentido se recorre la trayectoria? Y si lo hace de manera inyectiva, ¿no? Justifica tus respuestas. Bueno, pues vamos por esa última parte, ¿vale, chicos? Ya casi terminamos. Ya nada más hay que hacer el dibujo y ver que coincide con lo que estuvimos buscando, ¿no? Eh, pues sí, pues sí, pues sí. Nada más déjeme ver. Tangente a la menos 1. A ver, ¿cuánto es el arco tangente de 0? O si me lo da el arco tangente. Ah, porque también lo puedo usar como calculadora, ¿no? Ah, mire, sí, sí da 0. Sí, da 0. El arco tangente de 0 da 0. Ok, ¿hay alguna duda antes que sí? Ah, exactamente lo que dijo Fernando, ¿no? Para ver el límite hace ratote, perdón, que lo vi hasta ahorita. Pues sí, hay que ver el límite así, ¿no? Como con L'Hopital. Nada más ver el t como 1 entre t, sale facilísimo. Bueno, pues vamos a dibujar la trayectoria. Pero antes vamos a darnos, bueno, no, mejor les voy a dibujar la trayectoria y ya luego vamos a ver cómo el Wolfram también nos sirve para plotear este tipo de curvas paramétricas. Entonces, primero vamos a nosotros a dibujar la trayectoria, la vamos a dibujar así, nada más con lo que sabemos, ¿no? Y luego vamos a ver qué onda con el comportamiento. Entonces, vamos a dibujar.
Bueno, pues déjenme, les dibujo así dos ejes, ¿no? Les dibujo un eje así y otro eje así, ¿no? Eh, bueno, vamos ahora a ir, pues graficando los elementos que tenemos, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en t igual a 0, que es el punto donde yo estudié al inicio de la función, pues la función tiene un cierto valor, ¿verdad? Fíjense, la trayectoria de la partícula es esta, e a la menos t más t, e a la menos t, e a la menos t. Si yo evalúo en t igual a 0, aquí obtengo e a la 0 más 0, e a la 0. Entonces tengo el vector 1, 1. Es decir, cuando t vale 0, estoy en el 1, 1, en el plano. Entonces, yo, la verdad, recomendación, siempre empiecen por dibujar donde vale en 0. O sea, es lo mejor desde mi perspectiva. Porque así es como se van a ir yendo, se van a ir dando una idea de qué pasa cuando tiende a infinito y cuando tiende a menos infinito. ¿Ok? Entonces, igual, el ansatz aquí es, vean qué onda cuando pues estamos en 0, ¿no? Entonces, en este caso estamos en el vector 1, 1. Aquí lo voy a poner así chiquito, ¿no? En t, esto es t igual a 0. Listo. Disculpen mi cero feo, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que hay. Y bueno, ya vimos qué onda con t igual a 0. Ahora vamos a ver qué onda cuando t tiende a infinito, ¿vale? De aquí vamos a ir viendo la trayectoria, ¿no? Ojo, también vimos, recuérdenlo, que cuando t es igual a 0, ahí hay velocidad vertical. Nada más hay velocidad vertical. Entonces, aquí quién sabe qué hace la partícula, pero debe de apuntar hacia abajo, el vector tangente de velocidad a la curva. ¿Ok? Entonces, al parecer es una curva que aquí se estrella. Va así, y luego aquí se estrella, ¡poink! Y luego quién sabe qué más hace, ¿no? Pero aquí se estrella, le hace ¡poink! Y pues ya, así es como va, ¿no? Eso es nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no? Nos puede ayudar a ver qué onda, incluso con la dirección que lleva la curva. Entonces, vamos a recordar un poco el comportamiento que vimos cuando t tiende a infinito. Entonces, esto de aquí lo voy a escribir como en grande y luego lo voy a hacer chiquito, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que cuando t tiende a infinito, eh, pues teta tiende a 0, eso es lo que vi, ¿no? El ángulo tiende a 0. Déjenme aquí, lo hago. El ángulo tiende a 0, teta tiende a 0. Vimos que x tiende a menos infinito, la coordenada en el eje x, ¿no? La componente x en la curva tiende a menos infinito, y vimos que la componente en y también tiene, no, perdón, aquí estoy equivocado. Cuando t tiende a infinito, x tiende a 0 y y tiende a 0, ¿no? O sea, acuérdense, fueron los primeros casos que hasta se los metí al Wolfram, ¿no? Entonces, esta es la información que tenemos cuando t tiende a infinito. Entonces, voy a ponerla aquí arribita, ¿no? Voy a ponerla así en chiquito, nomás como recordatorio, ¿no? La voy a poner aquí en chiquito, igual ustedes ya saben qué es lo que pasa, ¿no? Y vamos a ir viendo si coincide con nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, yo sé que cuando t tiende a infinito, entonces el ángulo se hace cero, es decir, el ángulo debe de irse reduciéndose mucho, 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 y debo de irme pegando al origen de alguna cierta forma, ¿no? No puede ser una forma lineal porque tengo exponenciales. Entonces debe de pegarse de una forma asintótica, ¿no? Debe de ser una trayectoria continua porque las componentes de la función son continuas, ¿no? A la menos algo es continuo, t es continuo, la suma de esos dos va a ser continuo. O sea, no puede, digamos así, cortarse ni avanzar así como por pedacitos, ¿no? Eso no pasa porque las dos componentes son continuas. Y además debe de pegarse de una forma suave, asintótica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente esa es la dinámica de la partícula, ¿no? No puede hacer mucho zigzagueo ni nada en general, no tiene una forma que nos indique eso. Además, el e a la menos t, pues nos indica eso, ¿no? Que va a haber que se va a ir pegando poquito a poco, asintóticamente, ¿no? Entonces, con todas estas ideas, y sabiendo que el vector tangente en 0 apunta hacia abajo, la partícula debe de seguir más o menos esta trayectoria. La voy a dibujar así. ¿Ok? Entonces, conforme yo avanzo al infinito, aquí debe de irse pegando, ¿no? Y de hecho, pues si no, por ejemplo, pueden tomarse otro punto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en t en t igual a menos 1? Vamos a verlo. Fíjense, en t igual a menos 1, aquí voy a tener e a la t, ¿no? Porque tengo un menos 1. Aquí voy a tener menos 1, ¿no? Aquí voy a tener e a la menos 1.
Entonces voy a tener e a la menos 1 menos e a la menos 1. Entonces aquí se me va a ir y esto de aquí va a ser 0. En t igual a menos 1, la componente x vale 0. Y aquí voy a tener simplemente pues e a la 1, ¿no? E a la menos 1, e a la 1. Entonces, en t a la menos 1, nada más voy a tener velocidad, horizontal, ¿no? Bueno, no, la velocidad olvídenla, perdón. En t igual a menos 1, nada más voy a tener un punto aquí en el eje, ¿no? Entonces aquí voy a ponerlo, lo voy a marcar así, voy a ponerle aquí t a la menos 1. Ok, este es t a la menos 1. Ese es el ansatz, chicos. Vean cuando qué pasa cuando t vale 0. Intenten buscar, por ejemplo, dónde intersecta al eje y, ¿no? En este caso yo la atiné, ¿no? De magia. Pues como en t igual a menos 1, aquí se anula, ¿no? Y pues claro, si quieren, por ejemplo, encontrar ¿cómo encontraste el t a la menos 1, Amaury? Pues muy fácil, ¿no? Lo único que hice fue como de, mira, pues yo quiero que esta de aquí sea 0. Entonces, cancelo e a la menos t, lo puedo dividir porque nunca es 0 y me queda que 1 más t es igual a 0 y de ahí salió que t vale menos 1. ¡Tatán! No hay nada más. ¿Y por qué lo hice? Pues porque también esto me va a ayudar, me conviene para saber cómo va avanzando la curva, ¿no? En este caso, por ejemplo, como llego al 0 y luego me voy hasta el origen, o sea, como llego aquí en este punto t igual a 0 y luego me voy al origen, entonces la curva debe de seguir más o menos una trayectoria así, ¿no? Y aquí es tangente, ¿no? Aquí es tangente, ¿no? Aquí va a haber un solo punto y apunta hacia abajo. Incluso aquí tiene sentido poner que la curva está avanzando hacia el origen, ¿no? No solamente porque pasan las condiciones cuando t tiende a infinito, sino también porque pues va a venir de aquí, ¿no? De t menos 1 y va a ir avanzando así, ¿no? Entonces, este es básicamente el dibujo para la primera parte de todo esto. ¿Ok? Entonces, al parecer la curva viene bajando desde aquí, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito las condiciones que vimos hace un momento para t a la menos, cuando t tiende a menos infinito, ¿no? ¿Por qué estoy usando estas condiciones? Porque también estoy resolviendo el problema, ¿no? Me dice que relacione mi respuesta con el dibujo, o sea, relacione el comportamiento infinito y a menos infinito con el dibujo y es lo único que estoy haciendo, ¿no? Por eso es que estoy usando esta información, porque pues es básicamente la información que tengo que usar, que me dice Marco que use, ¿no? Entonces vimos que cuando t tiende a menos infinito, pues también pasa que, por ejemplo, perdón, no sé por qué le puse menos infinito, también pasa que el ángulo vale 0, ¿no? Acuérdense, vimos que el ángulo vale 0 en ambos casos, ¿no? Aquí vimos que la variable, perdón, que la variable y se va a menos infinito, entonces aquí es 0, aquí es menos infinito, y también vimos que la variable y se va a infinito, ¿no? Entonces, déjenme ir de nuevo a hacer chiquito todo esto, ¿no? Hacemos chiquito todo esto, y ya casi acabamos, no se me desesperen, ¿no? Y pues vamos a usar estas condiciones, ¿no? Para ver qué onda, ¿no? El comportamiento. Entonces, cuando nosotros, pues vemos qué onda con el comportamiento, ya habíamos deducido que cuando t tiende a menos infinito, o sea, cuando retrocedo en el tiempo, estoy en el segundo cuadrante, ¿verdad? Este es el segundo cuadrante para quienes no lo topaban, ¿no? Para quienes no lo ubicaban. Este es el segundo cuadrante. Y entonces, cuando t tiende a menos infinito, estoy yéndome hacia menos infinito en x, o sea, me estoy alejando así en el eje x y me estoy subiendo en el eje y, o sea, estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, estoy yendo así, estoy yendo acá. Entonces, tomando esa información, yo puedo dibujar la curva y va más o menos así, ¿no? ¿No? Va creciendo, va creciendo, va creciendo y ahí se fue. Y pues obviamente va a ir avanzando hacia acá, ¿no? Va a ir avanzando así, ¿no? ¿No? Aquí se me olvidó ponerle, este es el comportamiento cuando t tiende a infinito, ¿no? Es nada más para que hagan su dibujo más ilustrativo, ¿no? Y aquí este es el comportamiento cuando t tiende a menos infinito, ¿no? Entonces, esta es más o menos la curva que se bosqueja, usando la pura información que me da el análisis de infinito y menos infinito. Vamos a ver si estamos bien o estamos haciendo pura pendejada, ¿ok? Entonces, pues sí, ¿no? Para meter este tipo de cosas al Wolfram le dan parametric plot, ¿no? Y ponen las coordenadas de la chunche que estén buscando, ¿no? En este caso, a mí me conviene e a la menos t más t por e a la menos t, y aquí voy a poner e a la menos t. Esta es la curva que me dan.
Vamos a ver si lo hice mal, ¿no? O qué onda. Y en efecto, esta es la curva que yo dibujé, ¿verdad? Aquí le está ploteando de menos 3 a 3, ¿no? Pero, pues sí, esta es básicamente la curva que yo dibujé, que llevé a cabo. Entonces, pues sí, mi intuición no estaba mal. En efecto, acuérdense, este es el eje X, este es el eje Y, ¿no? En efecto, esta es la curva. Y pues bueno, básicamente ya terminamos, ¿no? Porque nos dice, dibuja la trayectoria del movimiento, indica en qué sentido la partícula recorre la trayectoria y se lo hace de forma inyectiva. Ya tenemos el sentido que recorre la trayectoria. Pues sí, lo hace así, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Porque cuando vamos hacia atrás, vamos hacia allá, ¿no? Hacia el segundo cuadrante. Por lo tanto, cuando vayamos hacia adelante, pues vamos a ir en esta dirección que nos marcan estas flechitas cucurumbés, ¿no? Un compañero tiene una duda en el chat. Ah, claro. Perdón, ¿cómo llegamos a que el recorrido va en ese sentido? Ok. Bueno, pues de entrada, todo se basa en los comportamientos cuando t tiene infinito y a menos infinito, ¿no? Lo que hice al inicio fue poner qué pasa cuando t es igual a 0. En este caso me salió que me da el vector 1, 1. Por eso es que partí de aquí. Entonces voy empezando a avanzar hacia infinito. Lo que me dice la información de cuando avances hacia infinito es que el ángulo se hace 0, ¿no? Se va aplastando contra el eje X y las coordenadas se van al origen. Por lo tanto, quién sabe cómo camina la partícula, pero debe de terminar en el origen. Por eso es que la dirección va hacia acá. ¿Y cómo me dio una idea de la forma de la curva? Pues de entrada porque las coordenadas de la curva son continuas, por eso no puede haber saltos, ni oscilaciones infinitas, ni nada por el estilo. Y además, pues tengo la certeza de que e a la menos t, pues como que se pega al origen de una forma chistosa, ¿no? Tiene un comportamiento asintótico. Por lo tanto, yo puedo decir, pues ese comportamiento asintótico también va a aplicar aquí, ¿no? Porque si yo agarro cuando t tiende a infinito, pues e a la menos t me da 0, e a la menos t también me da 0, y e a la menos t me da 0. Entonces, por eso es que me voy pegando asintóticamente así, ¿no? Y por eso recorro la curva así. Otra forma de darse una idea de por qué se tiene que recorrer la curva así es fijarse en el vector tangente en t igual a 0. Aquí lo marqué con una flechita medio fea, pero pues sí, lo que me dice es que en esta dirección el vector tangente a la curva es así, ¿no? Hacia abajo. Por lo tanto, está avanzando así, ¿no? Como si fuera una resbaladilla así, ¿no? Está haciendo esto. Por eso es que va en esta dirección. Para darme la idea de cómo viene desde arriba, dije, voy a buscar el t tal que el eje X valga 0 en la trayectoria. Este t es t igual a menos 1. En t igual a menos 1 tengo un vector que es 0, algo, aquí lo marqué. Y, de nuevo, como tengo que llegar a este punto tangente, pues la partícula, la única chance que le queda es ir hacia acá, ¿no? Ir hacia adelante. Ese comportamiento se va de acorde a cuando t tiende a infinito, ¿no? O sea, no importa qué pase, pero cuando t tiende a infinito debe de acercarse al origen. Por eso es que va así, ¿no? Por eso es que recorre así la curva. Y para la otra parte, ocupé cuando t tiende a menos infinito. Cuando t tiende a menos infinito, digamos que nos estamos yendo hacia el segundo cuadrante, hacia el infinito del segundo cuadrante, por decirlo así, ¿no? Estoy yéndome en X a menos infinito y en Y a infinito. Por eso es que las dibujé así, ¿no? Estoy avanzando hacia allá cuando t tiende a menos infinito y por lo tanto, cuando t tiende a infinito, tengo que ir en el sentido contrario, ¿no? ¿No? O sea, si cuando voy a t a menos infinito recorro así, pues en t al... Cuando hago t menos infinito recorro así, hacia arriba, entonces en t infinito debe de correr hacia abajo, ¿no? Para que tenga sentido estas dos cosas. Lo único que estoy haciendo es que coincidan estos dos comportamientos. Así es como le estoy dando el orden a las flechitas de la curva. Entonces la curva así se recorre. Va de menos infinito, quién sabe de dónde viene, y llega a este punto, aquí da una curvita, da una vueltita, y luego se va al cero. ¿Ok? Coincide con todo lo que encontramos geométricamente. Ok, entonces pues básicamente eso fue todo su examen. Si se dan cuenta ya no hay más, ¿no? Bueno, nos pregunta si lo hace de manera inyectiva. Sí, en efecto lo hace de manera inyectiva, ¿no? ¿Cómo saber si lo recorre de manera inyectiva o no inyectiva? Viendo sus comportamientos se van a dar cuenta, de infinito o menos infinito. En este caso fue muy fácil, ¿no? Porque pues sí, cuando nos vamos acercando del cero al infinito, pues vamos pegándonos aquí, ¿no? O sea, también quiero que eso les quede claro al dibujar estas curvas, ¿no? Eso puede llegar a confundir. Este pedacito, nada más este pedacito, que va del 1, 1 al 0, este pedacito es el comportamiento de toda la curva cuando t tiende a infinito. O sea, es de 0 a infinito, es el intervalo 0 a infinito. Y el intervalo menos infinito 0 es todo esto, desde que viene del segundo cuadrante hasta que llega
al punto 1, 1, que está asociado al tiempo igual a 0, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como que son desproporcionales el intervalo menos infinito 0 y el intervalo 0 infinito, ¿no? Como que hay una desproporcionalidad ahí medio extraña. Pero no se preocupen, o sea, realmente no hay que temer por eso. Nada más hay que tener claro que, por ejemplo, no hay cambios de dirección, ¿no? Una curva es recorrida inyectivamente cuando no hay cambios de dirección. Si, por ejemplo, aquí hubiera tenido que de repente, en un cierto tiempo, la curva empieza a caminar hacia el sentido contrario, entonces ya no la estoy recorriendo de forma inyectiva, ¿ok? Ya no la estoy recorriendo una sola vez. Si aquí de nuevo me hubiera salido por algo que de repente recorro hacia adelante y luego hacia atrás y luego hacia adelante otra vez, de nuevo, pues ahí no la estoy recorriendo de forma inyectiva. En este caso, el comportamiento no me indica eso. Lo único que me dice es que está avanzando de forma bien, que no está teniendo ningún retroceso de ninguna forma, ¿no? Por eso es importante analizar cuando t tiende a infinito y a menos infinito. Y bueno, pues con eso básicamente ya terminamos su examen. Yay, nos aventamos más o menos una hora. Si se dan cuenta, no estaba tan difícil. Nomás las cuentas, cuidado con ellas. Y pues pueden usar Wolfram, ¿no? Pero obviamente para comprobar, solo para comprobar. Y bueno, si ya no hay alguna duda, pues sí. Yo digo que Marco les puede llegar a poner una curva muy parecida, ¿eh? Entonces no se me espanten. Déjenme dejar de grabar. Y pues Udachi, chicos, mucha